Desde Bogotá, Colombia, Suramérica, viaja una señal por el ciberespacio. 5 continentes conectados con la señal que te brinda un pasaporte a una nueva vida. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Aquí estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Damos gracias a Dios porque nos concede y nos permite este tiempo de poder compartir con nuestros oyentes y con invitados y por supuesto seguir desarrollando temas que son de edificación y de interés para la iglesia cristiana. Bueno, desde hace 8 días hemos iniciado un tema en el cual vamos a profundizar en esta oportunidad. ¿De qué se trata el tema? Plantación de iglesias. Nos ha acompañado el pastor Hugo Galvez. Hoy nuevamente lo tenemos, damos gracias a Dios por la vida de él y vamos a seguir profundizando este tema de plantación de iglesias, plantación de iglesias. Antes de saludarlo, queremos por supuesto dar una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio, Facebook Cielos Abiertos Tu Radio. También estamos en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio. Así que muchísimas gracias, gracias por compartir este programa, reenviarlo a otras personas y que esta información siga avanzando. Este tipo de programas que el objetivo es que sean de edificación para la iglesia. Bueno, muy bien, vamos entonces a ubicar aquí la imagen de nuestro invitado, el pastor Hugo Galvez, a quien le vamos entonces a saludar. Pastor, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros aquí en Cielos Abiertos. Muchas gracias a ti, hermano Dani. Una vez más es un privilegio que nos permite el Señor poder desarrollar estos temas tan trascendentales, tan importantes para lo que es el avance de la iglesia, la expansión del reino y el evangelio también de Jesucristo. Muchas gracias una vez más. Gracias, pastor. Será muy edificante. Estaremos una hora compartiendo con el pastor Hugo. Queremos decir que en estos momentos en territorio chileno es una hora más, es decir, son las 9 de la noche con 5 minutos. Aquí en Colombia, 8 de la noche con 5 minutos. Y tú también nos puedes observar en estos momentos. Había una invitación de la zona horaria de cada país. Está a la misma hora en México, en Perú, en Ecuador, en Panamá, ¿no es cierto? En la misma hora, es decir, las 8:05, pero hay otros horarios como el de Chile, que son las 9:05, y el de Argentina, las 10:05. Bueno, muy bien. Pastor, pues para nosotros es muy interesante el seguir avanzando en estos temas y ahora, pastor, poder hablar un poco de el llamado del plantador, de las características que tiene esa persona, porque hace 8 días hablábamos un poco precisamente de lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la plantación de iglesias, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar en este programa número 2 precisamente en los plantadores. Así que vamos a hablar en primera instancia de el llamado, pastor, de ese llamado que debe tener ese plantador. Amén. Bueno, quisiera comentar que el pastor Martin Lloyd-Jones escribió hace muchos años atrás un libro llamado De Predicador y Predicadores. El pastor Miguel Núñez ha escrito un libro que lleva por título de Pastor y Predicadores. Hoy día quisiéramos compartir para desarrollar esta pregunta algo así como lo que podríamos llamar de plantadores y plantaciones. Lo primero que vamos a desarrollar en esta hora, mi amado oyente, es el llamado de un plantador. Muchos jóvenes probablemente, o muchos adultos pueden estar escuchando en esta hora y pueden estar preguntándose ¿cómo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo yo puedo evaluar un llamado? ¿Cómo puedo saber
fehacientemente, objetivamente, que Dios me ha llamado. Vamos a empezar a delinear algunas cosas, algunas ideas principales para poder ir viendo poco a poco y así tú también, mi amado hermano, que estás oyendo, puedas saber si es Dios el que está hablando a tu vida a través del Espíritu Santo. Entonces, el llamado al plantador, dejábamos planteado algunas cosas e interrogantes la semana pasada, hoy día vamos a comenzar ahí. Lo que primero debemos decir es que el llamado a plantador comienza en el corazón de Dios, que ha separado a un varón, sexo masculino. Una vez más, muy importante, Dios no ha llamado plantadoras, Dios no ha llamado pastoras. El llamado comienza en el corazón de Dios, que ha separado a un varón, sexo masculino, 2 veces. ¿Y por qué lo ha llamado o lo ha separado 2 veces? Primero, lo ha separado para salvación, primer punto. Y segundo, lo ha separado para administrar la grey de Dios. Y es muy importante remarcar la idea de administrar la grey de Dios, puesto que no es un dueño, ni será un dueño del rebaño. Simplemente los plantadores, futuros pastores, somos o seremos llamados mayordomos, administradores, mas nunca el Señor de la grey. Señor de la grey es uno solo y fue quien compró el rebaño con precio de sangre, el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos poner una base bíblica para comenzar a desarrollar, tenemos que ir al libro de Efesios. El apóstol Pablo nos dice del Señor Jesucristo en Efesios 4, 11 y 12, y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas. Entendamos que estos son apóstoles de Jesucristo, apóstoles y profetas. Esto es lo que se estableció como la base de la iglesia primitiva. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debes entender, mi amado hermano, que esto no es un asunto natural, espontáneo, de deseo personal, sino que es algo que Dios ha establecido y que el Señor Jesucristo ha llamado o nos ha dado a la iglesia preciosos dones, estos hombres llamados, a fin de capacitar a los santos. Ese es el propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio en esta idea. Tenemos que desarrollar algunos conceptos. Por ejemplo, plantador, misionero son términos sinónimos que nosotros vamos a usar en este contexto. Antiguamente, en el contexto bíblico, se le llamaba apóstoles de iglesia. Por ejemplo, Silas y Bernabé fueron considerados como apóstoles, no de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo solamente hay 12, pero se consideraron como apóstoles de la iglesia o enviados. Eso es lo que nosotros conocemos hoy día como misioneros o plantadores, para establecer una base del concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un plantador, este hermano va a llegar en su momento a ser un anciano o un pastor o un obispo, que son términos sinónimos. Ahora, quisiera comentar una cita de Paul David Tripp. Él decía lo siguiente, y es algo que nosotros debemos analizar. Estoy convencido de que de las crisis de la cultura pastoral, o de plantaciones en este caso, comienza en el aula de la clase del seminario. Si te fijas, ya Tripp enfoca o comienza con una idea de llamado, pero no la enfoca directamente al ministerio, sino que la enfoca en el aula del seminario. Es algo que debemos considerar. ¿Esto es realmente así? Él dice, comienza con un manejo de la palabra de Dios que es distante, impersonal y basado en la información. Comienza el problema con pastores o plantadores que en sus años de seminario llegaron a sentirse cómodos con sostener la palabra de Dios lejos de sus propios corazones. Comienza el problema con aulas de clases que son académicas y no pastorales. Y eso es muy importante anotar. Comienza al dar más importancia a la mente que al corazón. Comienza con notas de exámenes que son más importantes que el carácter. Y termina la cita, Tripp diciendo, el problema es que todo esto es muy sutil y engañador. Entonces, mi amado hermano, el punto central que muchas veces nosotros confundimos es que el seminario es el que desarrolla o crea o forma a los plantadores, forma a los misioneros y futuros pastores. Y esto no es así.
Vamos a ir a la escritura también para llegar a entender esto, comprendiendo el llamado del plantador, que es un inicio de la misión del pastorado, sin duda. El llamado de un plantador, mi hermano Dani, no lo da un seminario, el llamado de un plantador no lo da una iglesia, tampoco lo da un pastor, tampoco lo da una agencia misionera, ni tampoco lo da un proyecto de plantación de iglesias como Proyecto Noé. Nosotros no hacemos un llamado al plantador. El llamado del plantador es único y exclusivamente de parte de Dios a través del Espíritu Santo, quien separa a un varón escogido para su obra. Eso lo podemos sustentar en Hechos 13, 1 al 3, que dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, y eso es necesario remarcarlo, subrayarlo, ponerlo en altillas o mayúsculas, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Entonces, eso es lo que yo podría poner como una pequeña base para empezar a delinear un poco lo que es el llamado. Pastor, pues es muy interesante porque hay algunos conceptos que quizás uno los tiene, quizás porque los desarrollan así, quizás porque una iglesia lo hizo así, después se convirtió en una tradición, pero cuando vamos a la palabra, como lo has hecho, pastor, pues nos empieza a generar claridad precisamente de esas bases de la persona que tiene ese llamado. Quisiéramos entonces profundizar, veo, pastor, que hemos hablado un poco de esas bases bíblicas, bueno, nos has abordado algunos pasajes bíblicos. No sé si miramos entonces ya las características del plantador, ¿no? Porque ya estamos viendo como el llamado y no sé si hemos visto también ya las bases, ¿no? Para pasar un poco a las características. Perfecto. Antes de llegar a las bases o características de un plantador, vamos a desarrollar un pequeño paréntesis, que es cómo es el llamado, cómo se produce el llamado, que probablemente es el gran misterio que estos hermanos jóvenes a través de las redes sociales, de la radio, estén escuchando. Si hay algunos hermanos que están ahí con esa inquietud de saber cómo finalmente es el llamado, es lo que voy a desarrollar, luego pasaremos a las características. Mira, lo desprendemos del mismo pasaje. ¿Cómo es el llamado? Lo vamos a desprender de ese mismo pasaje. Primero, fíjate que todos los hermanos que estaban ahí, llámese Bernabé, Simón, Níger, Lucio de Cirene y Manaén, estaban ministrando al Señor y ayunaban. Ellos estaban en ministerio. Primero, entonces, ¿cómo nosotros empezamos a delinear cómo es este llamado? Dice, tú debes, hermano amado, si tú tienes esta duda, primero debes entender lo siguiente: tú debes estar activamente involucrado en la iglesia para la gloria de Dios y en comunión con Él, o en el reino de Dios. Debes estar involucrado activamente para la gloria de Dios y en comunión con Dios. Fíjate cómo estaban ellos, y decía que estaban ministrando al Señor y ayunando. Primera cosa. Entonces, debes estar activamente involucrado en comunión con Dios como primer asunto. Hermano, Dios no va a llamar, no va a separar a un plantador que sea un ocioso. Dios no va a llamar a una persona que tenga sueños románticos, mitológicos en la mente. No debes estar ocioso y sin penetrar en lo poco. Muchas veces se considera que hay ministerios muy pequeños para ser desarrollados por personas tan importantes como yo, puede pensar un hermano que piensa que ha sido llamado. Eso es un tema importante porque el orgullo es un impedimento muy grande para este llamado. Debes estar trabajando en la obra de Dios, debes estar sirviendo en lo poco. Hoy hay muchos jóvenes, y esto es triste porque es casi una pandemia, ya que usamos términos actuales. Hay muchos jóvenes que tienen grandes proyectos, pero que en las encomendaciones más mínimas fallan. No son diligentes ni se someten.
Es más, ellos cuestionan a sus liderazgos o los confrontan como si fueran ellos mismos puestos por Dios sobre la grey. ¿Te imaginas, hermano Dani, a Timoteo encarando, confrontando a Pablo y queriendo enseñarle? Si eso hubiera pasado, nadie hubiera oído jamás hablar de Timoteo, pues Timoteo hubiera sido desechado. Estos jóvenes que están con estas características son soñadores, pero no han sido llamados por Dios. Ellos serían quemados en los primeros pasos del ministerio, ya que solo tienen un sentido romántico de la obra. Amado joven que estás escuchando, toma muy en serio esto. Estas palabras son muy importantes para ti delinear tu propio llamado. Si no eres fiel en lo poco, es imposible que seas llamado para lo mayor. Y quisiera remarcar, si no eres fiel en lo poco, es imposible que seas llamado para lo mayor. Un segundo idea de cómo nosotros entendemos o podríamos desglosar este llamado es el Espíritu Santo dijo. Es lo que dice el pasaje, el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo comienza a golpetear tu vida vez tras vez. Eso fue lo que ocurrió conmigo y yo sé que con muchos otros pastores que están oyendo podrían dar testimonio de eso también. El Espíritu Santo comienza a golpear tu vida vez tras vez, incesantemente, poniendo un sentido de falta de propósito en cualquier otra área de la vida, ya sea estudios seculares, trabajos seculares, y a su vez un sentido único de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Quita todo otro sentido y te va levantando un único propósito. Y tú comienzas a sentir en tu vida y a experimentar una idea de que no estás formado para nada más que no sea para el llamado del Señor. Es interesante cómo el Espíritu Santo empieza a obrar internamente en cada persona, en cada varón que ha sido separado para el ministerio, para plantar, para ser un pastor. Pierdes interés en asuntos económicos, pierdes interés o deseos en mejores trabajos seculares, sientes que estás perdiendo el tiempo en cualquier otra área que no sea el ministerio. Y esto se debe que ha sido apartado por el Espíritu Santo, tal como lo vimos ahí en Hechos. Eso a menudo se le conoce como el llamado interno. Este también debe ser corroborado por aquellos que Dios ha puesto para examinar este llamado y lo que podríamos conocer como el llamado externo. Para cerrar esta idea simplemente de cómo empezar a definir el llamado en el hermano, en el joven, en el adulto que piensa que Dios le está llamando, un tercer punto es entender lo que dice este pasaje. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Una de las cosas que nosotros debemos notar es que este deseo interno que vimos anteriormente debe ser confirmado también por otros hombres que han sido llamados por Dios y que tienen una seriedad también en el ministerio. Esto es muy importante de notar porque hay ciertas características bíblicas que tú has preguntado, hermano, pero antes de entrar a esas características yo quiero hacer un llamado de atención a cosas bien interesantes que pasan hoy día. Una de las cosas interesantes que he notado por estos años es que hoy se han añadido requisitos culturales al llamado y que son predominantes muchas veces. Por ejemplo, haber terminado un seminario. Muchas veces se elimina un candidato porque no ha estado en un seminario ni ha podido entrar ahí. Tú dices, yo siento el llamado de Dios, pero tendría que entrar a un seminario. Hermano, eso no es un requisito bíblico. Otra característica que es casi una ortodoxia en el mundo cristiano es seguir la dirección de las esposas. Si mi esposa me autoriza, entonces yo puedo ir a obedecer el mandato de Dios. Hermanos, si hombres como William Carey hubieran sido sometidos a estos requisitos culturales, extrabíblicos o derechamente antibíblicos, jamás hubieran llegado a dejar el legado que Dios le permitió tener a él en India, ya que entendamos que la esposa de Guillermo Carey estaba totalmente opuesta a su llamado ministerial misionero. Entonces, eso, hermano Dani, quería comentarte como algunas de los primeros esbozos para que tú, hermano, si estás escuchando, puedas ya empezar a delinear si el Señor pudiera estar golpeteando ahí en tu corazón para llamarte a su obra. Pastor, cuando escuchamos lo que nos mencionas, pues por supuesto vemos
de la seriedad de este llamado, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de algo efímero o algo pasajero, sino cuando escucho tus palabras, Pastor Hugo, vemos que estamos hablando de Dios. Por esto se vuelve muy serio, ¿no? Aparentemente cuando uno empieza a observar esos requisitos, empieza uno a verlos bastante altos, bastante profundos, como que diciendo, no sé si eso me corresponde a mí, no sé si eso me va a tocar a mí, pero vemos también precisamente es esa responsabilidad porque estamos haciendo referencia a Dios. Antes de seguir con la siguiente pregunta, pastor, yo quiero saludar aquí a algunas personas que nos están dejando mensajes de algunas partes. Específicamente nos saludan desde Santa Marta. Santa Marta es aquí en Colombia, en la zona norte de nuestro país. Es una zona bastante cálida. Nos saludan específicamente de el barrio Monterrey en Santa Marta. Monterrey, Santa Marta, ¿no? No Monterrey, México. También nos saludan desde Cochabamba en Bolivia. Cochabamba en Bolivia. Muchísimas gracias a los oyentes que nos dejan específicamente los sectores, desde donde están escuchando esta transmisión. Por supuesto, oyentes aquí en la ciudad de Bogotá, oyentes en Argentina, oyentes en Chile, oyentes en México. Bueno, muy bien. Después de este pequeño saludo allí en las redes sociales, pastor, pues no sé entonces si ya miramos el llamado, ¿no es cierto? Si ya abordamos ese tema del llamado, pues ahora nos podemos enfocar en ese tema de las características de un plantador. Vemos entonces que el llamado es algo, por supuesto, bíblico, con base a la argumentación de la palabra de Dios, pero ahora también sería importante mirar esas características. Sí, muy importante, mi amado hermano. Y bueno, aprovechar también de saludar a mis hermanos en Viña del Mar que constantemente están siguiendo esta transmisión. Un saludo, amados hermanos, a la iglesia ahí en Viña del Mar en Viña. Sí, es muy importante considerar el llamado. He escuchado en diferentes medios, incluso algunas burlas con respecto al llamado, pero hermano, el llamado es tremendamente importante porque es el llamado del Espíritu Santo el que separa y llama a estos hombres. Dos veces llamados a salvación, llamados al ministerio. Las bases bíblicas para un plantador son exactamente las mismas bases bíblicas de un pastor, porque debes entender que si alguien está llamando, Dios está llamando, lo está separando para una plantación, él va a ser el pastor en función y probablemente el pastor ordenado también, o uno de los pastores, hablamos la semana pasada de que los pastores son plurales, de esa plantación que va a llegar a convertirse o a concretarse como una iglesia formal y establecida. Entonces, entendemos que las bases bíblicas de un plantador son exactamente las mismas que debe tener un pastor. Y cuando nosotros, mi amado hermano, nos asustamos un poco por ciertos requisitos, déjame decirte que estos requisitos no son solamente para los pastores, estos requisitos son para todos los cristianos. Estos requisitos no son para aquellos cristianos iluminados, aquellos que viven en el Olimpo, aquellos que son inalcanzables. Estos requisitos son los que Dios demanda a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Muchas veces se habla del cristianismo radical, el que deja todo o el que vive bajo las normas cristianas, pero hermano, eso no es cristianismo radical, eso es cristianismo bíblico o cristianismo básico. Pero vamos a entrar entonces a las bases bíblicas y la podemos ver en una lista de aproximadamente 24 requisitos extraídos desde primera de Timoteo 3, 2 al 7. Recuerda que Pablo está dando instrucciones y está enseñando a Timoteo de cómo él debe velar también por la obra de Dios. Están en Tito 1 del 6 al 9 también. Citamos a Tito la semana pasada. Pablo le decía a Tito: anda a Creta, ordena tú y pone ancianos, designa ancianos. Entonces Tito debía saber cómo era el perfil de estos hombres que podían calificar para ser llamados ancianos de esas iglesias. Y primera de Pedro 5 del 1 al 3, vemos el corazón del apóstol pastoral también, cómo delinea aquellos hombres que han sido llamados por Dios. Vamos a hacer una pasada rápida porque esto nos llevaría semanas en ir profundizando, pero mira, vamos a ir del 1 en adelante. Primero debe ser irreprensible. Irreprensible no es perfecto. Irreprensible quiere decir que no hay nada que se pueda decir de él que sea verdadero, que tenga un carácter real. No hablamos de perfección. Dios no llama a hombres perfectos. Dios separa a hombres y mujeres para ir perfeccionándolos. Estos se llaman cristianos, discípulos de Jesucristo.
Pero los pastores no son diferentes, también somos ovejas del rebaño de Jesucristo. Por lo tanto, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Esto no quiere decir que tenga que ser casado, pero si es casado, marido de una sola mujer. El problema hoy día con el tema del adulterio, las redes sociales y todo eso es muy complejo también en la iglesia, pero el apóstol también lo describe porque esto es parte no de la cultura, sino de la esencia pecaminosa del hombre, marido de una sola mujer. Y eso va a ayudarte mucho en el carácter moral también, para mantenerte puro dentro del rebaño y de la iglesia de Dios. Sobrio, que tener dominio propio. 4, que tenga hijos creyentes. Este es un punto un poco complicado porque si nosotros lo miramos de una perspectiva de las doctrinas de la gracia y decimos que tenga hijos creyentes, entonces deberíamos desprender, si literalmente esto es así, que el hombre llamado entonces debería tener cierta incidencia en la salvación de sus hijos. Pero esto tiene que ver más con un sometimiento a su padre y un respeto también en ese sentido. Que apaciente, como quinto punto, que apaciente el rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto no es para tener deseos de autoridad, de sentirte el emperador o el señor feudal o el rey de una pequeña congregación, sino precisamente para servir y amar a tus hermanos, que es el rebaño de Dios por el cual Cristo ha derramado su sangre. 6, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si tú piensas, mi amado hermano, que vas a comenzar en la iglesia y vas a resolver toda tu vida y tus proyecciones económicas, estás equivocado. Dios no ha prometido riquezas. Cristo vino, incluso hablamos la semana pasada, y vivió en pobreza, lo necesario. Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, uno no comienza una plantación o un ministerio precisamente mirando temas económicos. Si estás esperando los $2,000, entonces te digo, hermano, tú no has sido llamado por Dios. El 7, no imponiendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplo de la grey. Si tú piensas que vas a ser pastor para mandar a todo el mundo, que todos obedezcan a tu voz, estás errado. Para tú llegar a tener ese nivel de sometimiento a tu persona, primero debes dar ejemplo. Muchos pastores hoy aman Hebreos 13:17 que dice, someteos a vuestros pastores. Pero primero, el pasaje no dice eso, dice, dejaos conducir por quienes os dirigen, sed dóciles a ellos. Pero muchos se olvidan de que ese pasaje está al alero de Hebreos 13:7 que primero dice que los pastores deben dar el ejemplo y debemos imitar su fe. Entonces aquí no has sido llamado para mandar al mundo, sino que primero tienes que dar el ejemplo. Y por tu ejemplo, por la verdad bíblica, las ovejas se van a someter a ese llamado pastoral. Entonces aquí vamos en el número 7. 8, prudente. 9, no soberbio. Hermanos, si entendemos que Dios mira desde lejos a los soberbios, vemos que no puede haber un plantador con un espíritu de soberbia. Y eso es muy importante porque hoy día en las líderes reformadas o en muchas de las redes sociales vemos un grupo de jóvenes que están saliendo de las jaulas con una prepotencia, imponiendo y matando a todo el mundo en las redes sociales por una u otra doctrina, pero eso no evidencia ni amor ni humildad, eso evidencia soberbia. Entonces, eso también es para bajar un poco la atención con respecto a cómo Dios te está evaluando a ti, hermano, si estás siendo llamado también al ministerio. Un siguiente punto, decoroso, hospedador, el 11, voy a seguir avanzando con las cosas que son más o menos claras, no dado al vino, apto para enseñar. Debes poder enseñar la palabra de Dios. Recordemos que cuando la Escritura en Efesios dice que el Señor nos da pastores y maestros, eso no son dos ministerios separados, eso es poimenes didaskalos, es pastor maestro. Es la idea, uno que pueda o que sea apto para enseñar toda la verdad de Dios, toda la doctrina de Dios, pero con humildad y amor. Dice también el número 14, no pendenciero. Si tú andas peleando con todo el mundo porque tienes un carácter de esos que son explosivos, hermano, debes evaluar eso. Amable como número 15. Amante de lo bueno, 16. Apacible, justo, que gobierne bien su casa.
Y hermano que gobierna bien su casa, aquí tiene que ver mucho con el punto de que tenga a los hijos en sumisión o que tenga hijos creyentes. Porque el esposo, o en este caso el papá, debe tener a los hijos en sometimiento. No debe tener en sometimiento a la esposa, porque el llamado de la esposa, inherente cuando ella se casa, es ser ayuda idónea y estar sometida a su esposo como cabeza que Dios ha puesto sobre él. El punto siguiente, santo, apartado, separado, guardando tu vida, guardando tus ojos también para todo. Si te fijas hasta aquí, estas son características para todo creyente, pero especialmente también para aquellos hombres que han sido separados para el ministerio. 21, muy importante, no un neófito, no un neófito. Neófito es un nuevo creyente o nuevo en algo, joven, no maduro. Calvino, por darte un ejemplo, él desechaba generalmente a los hombres jóvenes o muy jóvenes para el ministerio, ya que para él generalmente conllevaban frustración y desgaste. Tiene que haber madurez. Nosotros en Proyecto Noé consideramos una buena edad para poder ser elegible 30 años hacia arriba. No digo que hacia abajo no lo sea, pero generalmente hay una edad en los varones en que antes de eso todavía estás jugando PlayStation y otras cosas como muy importantes en tu vida. A no ser que hayan casos muy especiales o muy puntuales, como el caso de Spurgeon, que comenzó su pastorado a los 19 años, esas son cosas a mirar o hilar muy fino. Pero normalmente los llamados de 30 años hacia arriba podrían ser considerados y elegibles. Menos de eso habría que chequear, pero ya antiguamente otros hombres de Dios se cuidaban mucho de eso porque generalmente era desgaste y frustración. Punto 22, dueño de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de fuera, que no tenga nada que decir contra ti, que sea verdad, esa es la idea. Si alguien viene a acusarte de que tú eres un hombre que siempre va a la iglesia y que siempre eres un fanático religioso y que siempre estás con la Biblia bajo el brazo, bueno, eso es una buena acusación. No podrían decir otra cosa de ti, como Daniel, ¿recuerdas? Que trataban de acusarlo porque él oraba. Y punto 24, retenedor de la palabra fiel, para que, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si te fijas, muchos puntos van amarrados consigo mismo, y este es muy importante que pueda ser retenedor fiel de la palabra para que pueda efectivamente llegar a transformar vidas por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo el que transforma vidas a través de esto, pero si nosotros no entregamos un mensaje correcto, entonces vano va a ser nuestro trabajo y vamos a tener que suplir la obra del Espíritu Santo con entretención, con obras, con payasos, con mimo y todo lo que tú puedes ver hoy día en las iglesias o en muchas iglesias y que no tiene nada que ver con lo que es el llamado de Dios. De hecho, acá yo haría lo que hizo un gran predicador en la historia. Cuando vio que en su iglesia los jóvenes estaban sacando los púlpitos para hacer dinámicas, él tomó un martillo, clavos, puso el púlpito en el centro y clavó el púlpito para que nadie lo moviera de ahí, pensando que la base de una iglesia, la base de los jóvenes, de los matrimonios, está en la Escritura. Pastor, muy interesante el tener presente todas esas características que por supuesto están en la Biblia, están allí haciendo referencia a Tito y a Timoteo. Y bueno, después de mirar el llamado, sus características, también estamos mirando sus bases bíblicas. Miremos ahora el examen de un plantador para ser ordenado al pastorado. Y hay algo muy importante que tú mencionaste y que nos debe generar claridad, es que esa persona que va a plantar va a ser un pastor. Esa persona que planta va a ser un pastor. Por eso también la pregunta de ese examen del plantador. Así es, no solamente va a ser el plantador va a ser un pastor, sino que va a ser el primer miembro oficialmente de una iglesia conformada y va a ser el primer anciano entre los otros ancianos. Por lo tanto, es un trabajo que primeramente tiene que ser llevado muy en serio, porque este anciano, una vez que Dios también lo conforme y lo confirme como pastor, su tarea no solamente evangelizar y discipular, sino también velar por otros hombres, levantar otros hombres para que lleguen a ser ancianos como él. Él siempre debe estar buscando el apoyo, siempre debe estar buscando aquellos otros hombres
varones que Dios ha separado para entrenarlos y llegar en su momento a levantarlos como uno igual. Esto, hermano, no tiene que ver con este asunto de las pirámides, de que yo voy a ser el eterno pastor y abajo voy a tener un grupo de ancianos y abajo un grupo de diáconos. Eso no es bíblico. Lo bíblico es un gobierno plural de ancianos, donde yo soy el primer plantador o el primer anciano, el primer pastor, pero pronto debo empezar a buscar otros hombres, preparar otros hombres para levantarlos, si han sido llamados, y que ellos sean ancianos igual que yo. Pedro le llamaba a esto el sum presbíteros, un anciano entre iguales. Entonces, el pastor que impone manos sobre él llega a ser uno igual cuando ese hombre se levanta y son iguales en responsabilidad delante de la iglesia. Entonces, claro, el carácter es muy importante de ese plantador porque va a tener esa obra a futuro. Entonces, las características y la examinación del plantador voy a tomarlas como un solo punto. Las características primero de un plantador. Debe tener un llamado interno claro. Debe tener un carácter serio, maduro y definido, como ya veníamos mencionando las características. Si todavía estás quemando tus horas pensando en que pronto está saliendo el PlayStation 5, por ejemplo, ¿cómo sé yo eso? Tengo un hijo de 8 años que él está mirando siempre y siempre ve, mira, viene pronto un PlayStation, pero tiene 8 años. Pero si un plantador, futuro pastor, está pendiente de esas cosas, entonces probablemente su carácter no da para la obra. Un carácter manso. Debe tener un carácter manso que no quiere decir que sea una persona pusilánime. Definiendo manso, manso es poder bajo control. Moisés era llamado manso. Jesús era llamado manso. El creador y autor de la vida es llamado manso. Mucho poder bajo control. Ese es el carácter. No quiere decir que debe ser pusilánime, sino que debe tener un carácter firme. Hermano, si tú no tienes un carácter firme, la obra y el trabajar con personas que muchas veces van a ser ovejas y otras tantas van a ser cabritas, te va a destrozar. Por lo tanto, debes tener un carácter firme en Dios. Y celoso cuando sea necesario, pero celoso de los santos. Si se piensa que un pastor o plantador debe armar un círculo o ser un monje budista pacífico sin matar una mosca, eso no es bíblico, hermano. De otra forma, ¿cómo explicaríamos nosotros a Jesús en la escena donde está volcando mesas del templo o Pablo confrontando y desechando hombres en forma clara de la iglesia? Esto se resume en una palabra, celo, pero un celo santo, un celo por Dios. Eso debe evidenciar un plantador, eso debe quemar en tu corazón. De la examinación de un plantador para llegar a ser pastor, como bien tú decías, un plantador va a ser un pastor, va a llegar a serlo, porque tiene que pastorear, aunque antes de la encomendación va a ser un pastor funcional, porque va a estar haciendo todas las cosas que un pastor hace. ¿Cómo lo hacemos nosotros en IBI, en Proyecto Noé? Primero, nosotros examinamos al plantador humanamente posible, de las mejores formas que podamos tener, en oración, en ayuno y en todas las áreas que nosotros vimos. Luego se encomienda si es aprobado. Este Consejo de Ancianos lo encomienda si ha sido examinado y aprobado. Entonces, él sale como plantador, no pastor todavía, es un plantador. Luego de un tiempo en el campo, que esto es lo más importante, ese tiempo en el campo es lo más importante, porque es ese tiempo, hermano, de la prueba del fuego del campo. Cuando estés al fragor del campo, de la dificultad de la plantación, es cuando Dios va a mostrar a ese plantador llamado. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha llamado, tú vas a morir en ese momento. Si tú vas al ministerio con la idea romántica del ministerio, económica del ministerio o una fantasía ministerial, te vas a encontrar con un campo duro. De hecho, hay lugares que son extremadamente duros. Todo el mundo es duro porque están todos muertos en sus delitos y pecados. Pero hay lugares donde son tremendamente duros, y eso también lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, con un invitado que vamos a trabajar en esa línea. Pero debemos tener un carácter probado al fragor del campo. Una vez que hay frutos, personas evangelizadas, discipuladas, conversos de ese trabajo, y listas para llegar a ser miembros formales de una iglesia conformada, entonces se comisiona para ir a terreno
a otros ancianos o pastores y examinar al plantador ahora para el pastorado, con todos estos requisitos que una vez más se aplican y otra vez se chequean, y si todo va bien, entonces se confirma y se realiza su ordenación, como vimos anteriormente en Hechos, cuando es llamado o separado Pablo y Bernabé y los demás en oración y ayuno imponen manos para confirmarlos en el ministerio. Interesante tener esas herramientas que son bíblicas para analizar precisamente esos llamados, para tener presente también eh, las iglesias bíblicas, ¿no? Ahora, Pastor Hugo, sería muy interesante integrar todo esto que hemos referenciado con Proyecto Noé. Hace 8 días hablábamos un poco de Proyecto Noé, pero hablemos precisamente de esas herramientas que tiene Proyecto Noé y cómo se conforma la Iglesia Bíblica Internacional. Bien, así es, estos primeros 40 minutos han sido de las bases bíblicas para poder trabajar en forma general. Toda iglesia bíblica debería proyectar esto porque es lo que está en la Escritura. Ahora voy a decantar un poco lo que tú dices con respecto a IBIN, la Iglesia Bíblica Internacional y su proyecto Noé. Nosotros tenemos una batería de herramientas y de protocolos precisamente para poder desarrollar esta tarea de la forma más ordenada, sistemática y bíblicamente posible. Entonces, déjame comentarte un poquito de esto. Primero, con respecto al proyecto Noé, tenemos un protocolo de plantación. Ese protocolo tiene por lo menos 4 fases. No voy a entrar tanto en detalle porque es complejo, pero lo más simple es, tú entras, hay una aplicación y van a salir una cantidad de preguntas de desarrollo, de alternativas para conocerte, para probar tu doctrina efectivamente, dónde estás en tu fe, en tu creencia, conocer de tu testimonio y de algunas cosas más. Esto es precisamente pensando en muchos hermanos que han sido llamados por Dios, pero que no tienen un alero donde poder desarrollarse, porque, por ejemplo, han venido a las doctrinas de la gracia y ellos estaban en doctrinas que eran erradas. Ellos no van a cambiar un sistema, ellos no van a cambiar un techo, una doctrina que lleva años probablemente, pero ellos han sido llamados. Y muchas veces o salen por doctrina, por amor a la verdad, o salen porque han sido expulsados por herejes, por creer, por ejemplo, en la doctrina de la gracia, o por creer en un pastorado plural, o por creer, por ejemplo, en diferentes otras cosas que son bíblicas, pero que la denominación o la tradición no cree ni acepta, por temas económicos, de poder y muchas otras razones que no tienen que ver con la escritura. Entonces, a ellos nosotros son los que buscamos cómo ampararlos, protegerlos o examinarlos y enviarlos, capacitarlos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es esta aplicación que tú vas a ver en línea y que tiene muchas preguntas, varias preguntas. Uno de los plantadores que está hoy día pasando por este proceso, o candidato a plantador, nos decía precisamente el miércoles, Pastor Hugo, yo la verdad nunca esperé tantas preguntas esperé algo más simple. Pero realmente fue un desafío poder ir a la escritura y empezar a desarrollar. Nosotros no podemos tomar algo a la ligera. Esto es serio, hermano. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios, del celo por la obra, del carácter. Entonces necesitamos establecer esto. Entonces, luego de ello, de este protocolo, si el plantador aprueba esa primera aplicación, viene una serie de videoconferencias donde examinamos también todo lo que podemos examinar y luego viene precisamente una votación entre los ancianos para ver lo que el plantador evidenció. Si hay un 100% de acuerdo entre los ancianos, entonces vamos a encomendar a ese hombre como plantador de IBIN y vamos a asignarle un pastor supervisor. Él va a ser su pastor mientras dure todo el proceso de plantación hasta que él sea ordenado. Él no se va a mandar solo, él va a estar bajo el sometimiento de un pastor supervisor y bajo estos ancianos de IBIN. Al final, cuando ya ha pasado todo esto y tiene frutos y se va a concretar la iglesia con miembros formales, entonces ahí ya se le examina y se le ordena y llega a ser un anciano entre los ancianos de IBIN, uno más entre iguales.
De las herramientas. ¿Cómo nosotros comenzamos una plantación? Tenemos un discipulado que hemos desarrollado que se llama verdaderos discípulos. Este discipulado es un discipulado que dura unos 4 a 5 meses y es muy confrontativo. Va directo a chocar con aquellas ideas nostálgicas o románticas, efectivamente, con respecto a la doctrina. Tú conoces esta idea de la doctrina arminiana, doctrina calvinista. Bueno, empezamos a desarrollar este asunto para que la persona que pase por el discipulado primero sea confrontada con su propia salvación, para que pueda examinarse si realmente ha sido salvo o es una persona que cree ser salvo, pero jamás ha sido convertida. Es el primer paso. El segundo viene una fase de enseñanza doctrinal o corrección doctrinal. Eso dura unos 3 meses por lo menos. Luego viene una fase que es entrenamiento para el evangelismo. Se le enseña lo que es el evangelio verdadero y se le capacita para que pueda evangelizar también. En caso de que esa persona no quede o no vaya a ser miembro de la iglesia, por lo menos tiene doctrina correcta y tiene las herramientas para poder predicar el evangelio. Una tercera etapa y final de ese primer discipulado como herramienta primaria de la iglesia, es un discipulado de membresía, donde se enseña todo lo respecto a la membresía formal de una iglesia local. Yo siempre les digo, yo no soy pastor de todas las personas que están en la iglesia. Yo soy pastor de aquellas personas que están en el libro de membresía y que han reconocido a esta su iglesia, sus doctrinas son estas y estos pastores son suyos. Entonces, eso me ayuda también a tener un lineamiento claro de quién son ovejas del redil, del rebaño al cual yo debo ministrar, y a los otros ancianos también en diferentes partes, y cuáles no. Entonces, eso es muy, muy bueno. Recomiendo un libro de Sugel Michelin, pastor, se llama El Cuerpo de Cristo, que habla más de este tema y desarrolla la membresía local, formal de una iglesia. Nosotros funcionamos así. Entonces, dentro de eso, ahí están esas primeras instancias como nosotros llegamos a formar una iglesia, llegamos a mover de un plantador a un pastor y comenzar estas pequeñas plantaciones que, como dijimos la semana pasada, son semillas que esperamos que en las generaciones lleguen a ser bosques hasta que el Señor venga. Ahora, en esos discipulados, por ejemplo, establecemos en la parte doctrinal los rudimentos de la salvación, que es un trabajo arduo, donde hay incluso hasta predicaciones expositivas entre medio, de la regeneración por lo menos. Está lo que es el bautismo, entendido bíblicamente, y la membresía, como ya decíamos antes. Ahí también se explica cómo se llega a ser miembros formales y ahí se establece los ancianos en las iglesias. Eso es un poco un resumen macro de lo que tiene que ver con IBIN en estas herramientas. No sé si hasta aquí te ha parecido algo que quisieras profundizar o que pudiéramos desarrollar o preguntas quizás de la audiencia. Gracias. Sí, mira, el tema de cómo llegar a ser miembro formal, porque mencionaste algo, que uno es pastor, no de todos los que asisten a la iglesia, entonces inmediatamente algunas personas que nos están escuchando dicen, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Sería muy importante, Pastor Hugo, que habláramos precisamente en ampliación de ese punto en particular. Perfecto. Mira, cuando nosotros pensamos en los problemas que había en la iglesia antiguamente, uno de los problemas grandes que habían es que se descuidaban a las viudas que estaban en las listas. ¿Qué listas? ¿Qué viudas? ¿De qué estaba hablando? ¿Cuándo se estaba hablando? Si te fijas, todo lo que tenía que ver con el apoyo de la iglesia o de la pertenencia de la iglesia tenía que ver con un cuerpo. Otra vez, yo necesito establecer cuáles son las ovejas del rebaño. Es algo limitado por Dios. Muchas veces lo pasamos por alto, pero incluso en analogías tan significativas como las 100 ovejas. Si bien es cierto, es una analogía de Jesucristo, una parábola, Él dice y da un número, eran 100 ovejas. No eran 101, no eran 99, eran 100 ovejas y se perdió una. La pregunta es cómo el pastor sabe que se perdió una, porque las conoce, porque se identifican con ese pastorado. Entonces, él va a buscar a la una perdida. No son todas sus ovejas, no toda oveja es oveja de esta iglesia, no toda oveja es oveja de este pastor.
Yo conozco muchos hermanos que no son de IBIN, pero no son ovejas del redil de IBIN. Yo no soy su pastor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una membresía formal, esto tiene que ver con miembros. La palabra miembro es de origen escritural, cuando Pablo dice que el cuerpo se compone de muchos miembros. Pero, amado hermano, mira, ¿cómo yo puedo usar esta mano? Si esta mano no está unida o está añadida a mi cuerpo. Este es un cuerpo local, físico. Si esta mano está por allá, no es mi mano. Yo no la puedo usar, no puedo pedir que ayude a hacer lo que tiene que hacer. Tengo que anexarla. Y es así como el Señor anexa a cada creyente a un cuerpo local definido como iglesia local. Existe una iglesia, la iglesia universal, pero esa iglesia se manifiesta localmente. Donde yo recibo las ordenanzas, donde yo pongo mis dones y talentos a disposición, es en la iglesia local, cuando yo soy un miembro local, identificado con la doctrina del Señor, identificado y sometido a los pastores. ¿Cómo yo podría ser pastor de alguien que no me reconoce su pastor, aunque venga de visita de vez en cuando a la iglesia? Te das cuenta que tiene que haber un orden establecido en la iglesia, y eso también se ve en la Escritura. Se ve ese orden como mencionas, Pastor Hugo, y sin duda esto trae gran reflexión a nosotros, a muchos de los oyentes que están aquí en sintonía, de cómo es realmente una organización de una iglesia local. A veces nosotros nos concentramos exclusivamente en la parte superficial, pero no ingresamos un poco para analizar esos pormenores y que por supuesto deben ir con bases bíblicas, hacer como los de Berea, que ellos escudriñaban lo que decía allí el apóstol Pablo. Bueno, pastor, aprovechemos para saludar aquí a algunos oyentes nuevamente y algunos comentarios que hemos recibido. Por ejemplo, nos dicen con respecto a lo que han mencionado en el tema de los requisitos del plantador. Dice, todo llamado verdadero viene de Dios, quitando el orgullo del yo. Hay que tomar la cruz y morir. Nos dicen desde Cochabamba, en Bolivia. También nos están saludando desde Orlando, Florida, allí en los Estados Unidos. Bueno, muy interesante lo que mencionó aquí nuestro oyente de Cochabamba, ¿no? A veces, pastor, y ya esta es como la última inquietud, algo adicional. A veces, pastor, vemos que muchas personas pueden ingresar al pastorado, ya sea por llamar la atención, porque pues el pastor va a estar siendo el centro. Dos, por el tema de la economía, como tú muy bien lo dijiste, porque pues ya se me va a cuadrar la economía. Tres, porque realmente, como le escuché alguna vez a alguna persona, es que no tenía más que hacer. Entonces, ¿qué escogió? Escogió ser pastor porque no tenía nada más que hacer. Y cuando vemos esto bíblicamente, vemos qué responsabilidad, vemos los requisitos, vemos la organización, pastor. Y lo que decía el oyente, ¿no? Eso empieza realmente cuando somos confrontados con la palabra de Dios, eso empieza a trabajar fuertemente en nuestro orgullo, en nuestro yo, ¿no? Así es, así es. Me recordaba y reía de una anécdota. Había una profesora preguntando por las carreras de los niños, qué querían ser cuando grande, era la pregunta. Entonces le pregunta a la maestra a Juanito, Juanito, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Él meditó un segundo y él dijo, yo quiero ser pastor, maestra, cuando yo sea grande quiero ser pastor. ¿Y por qué quieres ser pastor, Juanito? Porque quiero trabajar solamente los domingos. Muchas veces está eso en la mente, en el romanticismo. Se piensa que el pastor no tiene trabajo que hacer, que no trabaja. Y hermano, el trabajo, la predicación es un trabajo arduo, la consejería es un trabajo arduo, la planificación, la proyección, hacer discípulos, discipular, es un trabajo que requiere toda nuestra atención. ¿Cómo nosotros podíamos pensar en sana doctrina, en predicación expositiva, profunda para los creyentes, si yo no tengo el tiempo para dedicar? Piensa que, por ejemplo, John Stott decía que si tú vas a predicar 20 minutos, él decía, demuéstrame con 20 horas de preparación para esos 20 minutos. Una predicación expositiva que vamos a hablar en otros momentos te lleva varias horas o incluso días de preparación.
Pero no solamente eso, sino que también tienes que abordar muchos otros temas. Es un trabajo arduo, esto no tiene que ver, hermano, con falta de carácter o de no tener el deseo de trabajar. Si tú no quieres trabajar, entonces tampoco debes comer, dice el apóstol, pero el llamado no es para alguien que no pueda dedicarse seriamente a esto. Así es, Pastor Hugo, pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy productivo el poder analizar este tema de las características del plantador, de ese llamado, de los requisitos, de ese examen también, muy pero muy interesante y esperamos que obviamente los oyentes puedan aún revisar una vez más el programa, porque bueno, a veces pasan cosas rápidas, versículos bíblicos en los cuales uno quisiera reforzar. Entonces ahí está la oportunidad porque esto queda en las redes sociales para que las personas, si a bien lo disponen, puedan revisar una vez más el contenido del programa. Y como lo decía el pastor Hugo, la próxima semana, si el Señor así no lo permite, vamos a mirar un ejemplo ya vivo, ¿no? Porque hemos tenido, pastor, pienso yo, y tú me corriges, hemos tenido la teoría. Y qué interesante la teoría, pero nos hace falta también la práctica. Entonces, si el Señor lo permite, dentro de 8 días, pues también tendremos un nuevo invitado para que nos pueda hablar también de esa vivencia, de esa práctica. Así que, Pastor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Cielos Abiertos en Bogotá. Amén. Muchas gracias, hermano Dani. El Señor te bendiga y te guarde, igual que los oyentes. Muchísimas gracias entonces también a nuestros oyentes que nos han acompañado, esos reportes de sintonía. Muchísimas gracias. La invitación es para que compartas este programa, este material y así muchas más personas puedan ser edificados en las características de una plantación, de una iglesia sana. Una iglesia sana, de eso estamos hablando. Bueno, como lo decía el pastor, pues si el Señor lo permite, dentro de 8 días vamos a continuar con este programa y vamos a tener entonces ya un invitado para que nos hable de esas vivencias. Entonces, por el momento no hay nada más. Muchísimas gracias por acompañar esta transmisión de Plantación de Iglesias y con nuestro invitado desde Villa del Mar en Chile, el pastor Hugo Galvez. Quédate en sintonía de Cielos Abiertos, tu radio.com. Muchas gracias.